Desalambrando la historia. Hoy movimientos estudiantiles en Latinoamérica. En 1918 se produjo un hito que marcó profundamente todos los movimientos estudiantiles posteriores, especialmente los latinoamericanos: la Reforma de Córdoba. Lo que comenzó como una rebelión estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, desembocó en la primera confrontación entre la sociedad y una universidad enquistada en el colonialismo. Con una proclama antiimperialista, anticlerical, antimilitar y en contra de los gobiernos oligárquicos, los estudiantes desafiaron los arquetipos europeos impuestos y reclamaron reformas universitarias. Los principales puntos que exigieron fue la autonomía universitaria y el cogobierno universitario tripartito entre docentes, estudiantes y graduados. Asimismo, las fuerzas policiales no debían poder entrar en los campus. Reivindicaron también la libertad de cátedra con el fin de evitar la censura y defendieron que la universidad tuviera una función social que buscara remedio a los problemas de la sociedad. El movimiento fue duramente reprimido por las autoridades, pero triunfó. Consiguió la autonomía en 1919 y sentó un precedente histórico. El resto de las universidades públicas latinoamericanas siguieron sus pasos y lucharon para conseguir la autonomía. En la década de 1960, los movimientos estudiantiles comenzaron un nuevo proceso que no solo se expresó en Latinoamérica, sino que alcanzó a gran parte del mundo. Las movilizaciones en los 60 tuvieron su punto de partida en las universidades, lideradas por un grupo social hasta entonces ausente de la escena pública: los jóvenes. Sin embargo, las movilizaciones estudiantiles no surgieron de la nada. Ya desde principio de la década de 1960 soplaban vientos de cambio: el impacto de la generación beat y la contracultura, los nuevos movimientos en pro de los derechos civiles, las protestas contra la guerra de Vietnam, el Concilio Vaticano II, las nuevas expresiones artísticas que tuvieron un gran impacto en la cultura popular, la aparición de la píldora anticonceptiva y la lucha por la liberación sexual, el movimiento hippie, la revolución cubana que alentó en América Latina la formación de movimientos políticos armados, entre otras manifestaciones. El año 1968 tradujo ese espíritu de los tiempos en una revolución cultural, libertaria y antiautoritaria, en la que los jóvenes, convertidos en un nuevo sujeto histórico, al margen de los actores políticos tradicionales e imbuidos de un impulso contestatario y de un vértigo de transgresión, pusieron en tela de juicio a la familia, al Estado, la escuela, los partidos políticos, las empresas, los sindicatos, y pugnaron no solo por transformar a la sociedad, sino también por cambiar la forma de vivir del mundo. En Argentina, tras haber sido pionera en conseguir la autonomía universitaria y el cogobierno tripartito, la dictadura militar del general Onganía suprimió todos los derechos conseguidos y persiguió brutalmente a los estudiantes con sucesos tan trágicos como la Noche de los Bastones Largos, que fue el desalojo por parte de la Policía Federal Argentina, el 29 de julio de 1966, de 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, ocupadas por estudiantes, profesores y graduados, en oposición a la decisión del gobierno de facto de intervenir las universidades y anular el régimen de gobierno. Fueron detenidas en total 400 personas y destruidos laboratorios y bibliotecas universitarias. En los meses siguientes, cientos de profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país. Unos años después, una serie de movilizaciones estudiantiles y obreras en Corrientes y Rosario fueron los antecedentes de El Cordobazo, movimiento obrero y estudiantil que hirió de muerte a la dictadura de Onganía. El 29 de mayo de 1969, la ciudad de Córdoba amanece con un paro general de 36 horas convocado por la CGT y una movilización hacia el centro de la ciudad. Miles de obreros toman la ciudad. Junto a los obreros industriales, la otra fuerza social movilizada es la de los estudiantes universitarios que resisten en el barrio Clínicas. La unidad obrera y estudiantil fue una de las claves de la jornada y un signo de la época. En 1968, en México, se realizaron distintas protestas estudiantiles
y el 1 de octubre el ejército mexicano desalojó las aulas de distintos centros escolares. La madrugada del 2 de octubre se ordenó al ejército usar la fuerza contra estudiantes que protestaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. 400 alumnos del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México fueron asesinados. En Brasil, la dictadura militar implantada en 1964 prohibió los partidos políticos y las asociaciones civiles y las agrupaciones estudiantiles. El movimiento estudiantil que floreció en 1968 era esencialmente un movimiento de lucha contra la dictadura. El punto de mayor tensión de este movimiento ocurrió tras el asesinato del estudiante Edson Luis, de 17 años, en una manifestación enfrente del comedor universitario de Calabuco, en Río de Janeiro. Este proceso de radicalización culminó en un gigantesco acto público que fue conocido como la Marcha de los 100.000. En los días siguientes, las protestas se realizaron en el centro de la ciudad, todas reprimidas con violencia. En una movilización al pasar frente a la iglesia de la Candelaria, la columna se detuvo por escuchar a un dirigente estudiantil. Los soldados a caballo arremetieron contra estudiantes, sacerdotes, periodistas y público en general. En Ecuador, entre el 27 y 29 de mayo de 1969, se realizan manifestaciones estudiantiles en demanda de la eliminación del examen de ingreso a la universidad. El 29 de mayo la movilización toma la casona universitaria Pedro Carbo, sede original de la Universidad de Guayaquil. Frente a estos sucesos, la respuesta del gobierno y del Consejo Universitario fue buscar la salida de los estudiantes con el uso de la fuerza pública, terminando con un saldo de 30 muertos y 140 heridos. Finalmente, las universidades reconocieron el libre ingreso a sus instituciones y el cogobierno estudiantil, con la representación de docentes, estudiantes y trabajadores en la dirección universitaria. En Chile, durante los años 60, las 8 universidades que componían el sistema universitario chileno experimentaron un profundo y extenso cambio conocido como reforma universitaria, que modificó de manera sustancial el contenido y las orientaciones de las funciones universitarias. Estableció una nueva estructura de autoridad y poder que permitió la participación de la comunidad universitaria en el gobierno de las universidades y se esforzó por buscar una mejor inserción de esta en los afanes por lograr el desarrollo y la modernización del país. Entre 1967 y 1968, las huelgas comenzaron en todas las universidades, impulsando el proceso de reforma. La reforma universitaria en Chile fue suspendida con el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Se procedió entonces a la intervención militar de las universidades, a depurar a los docentes por razones políticas, a eliminar un vasto conjunto de centros universitarios, especialmente en el área de las ciencias sociales, y a prescindir de las organizaciones estudiantiles representativas. De este modo, la contrarreforma abortó un proceso en el cual académicos, estudiantes y administrativos habían cifrado grandes esperanzas. Los movimientos estudiantiles en Latinoamérica continuaron y llegaron hasta la actualidad. Hoy siguen las protestas y movilizaciones en los distintos países tratando de conseguir las reivindicaciones más sentidas por los estudiantes y las sociedades. Los jóvenes que aparecieron en la escena política en los años 60 hoy siguen generando cambios a pesar de los avances y retrocesos de las sociedades latinoamericanas. Hasta aquí, desalambrando la historia.